25 cosas sorprendentes sobre los mayas. En lo más profundo de las selvas de México y Centroamérica, entre árboles centenarios, ríos ocultos y el eco de animales salvajes, prosperó una de las civilizaciones más enigmáticas y brillantes de la historia, los mayas. Durante más de 2000 años, levantaron ciudades majestuosas, dominaron las matemáticas, estudiaron el cosmos con una precisión asombrosa y crearon un legado cultural que aún hoy asombra a arqueólogos y científicos. Pero entre templos, códices y leyendas, hay secretos que pocos conocen. Hoy descubrirás 25 datos sorprendentes sobre los mayas que te harán ver a esta civilización con otros ojos. Un sistema de escritura adelantado siglos a Europa. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo. Más de 800 signos que combinaban logogramas, ideas completas, y fonogramas, sonidos. Esto les permitía registrar historia, poesía, ciencia y religión con una riqueza lingüística impresionante. No solo escribían en piedra, también en cerámica y en códices hechos con papel de corteza de higuera, recubierto con una capa blanca de estuco para recibir la tinta. Sus escribas, miembros de la élite, eran artistas e historiadores al mismo tiempo. Podían narrar la vida entera de un rey, desde su nacimiento hasta sus conquistas y muerte, en una sola estela. Hoy, gracias a décadas de trabajo, se ha descifrado más del 90% de estos textos, revelando que no eran simples registros de fechas, sino crónicas vivas de una civilización que escribía para no ser olvidada. La pirámide más alta de México no está donde crees. Cuando pensamos en pirámides en México, la mente vuela de inmediato a Teotihuacán o Chichén Itzá. Pero en las selvas de Chiapas, cubierta durante siglos por raíces y musgo, se alza la pirámide de Toniná, que con sus 75 metros supera incluso a la del Sol. Toniná no es una sola estructura, sino un conjunto de 7 plataformas escalonadas, conectadas por escaleras empinadas y muros decorados con esculturas en relieve. Cada nivel albergaba templos, palacios y recintos ceremoniales, formando un complejo urbano vertical único en el mundo maya. Los arqueólogos creen que su construcción comenzó alrededor del siglo VI después de Cristo, y que servía tanto de centro político como de escenario de rituales públicos. Desde la cima, la vista abarca kilómetros de selva y montañas, un panorama que debió inspirar respeto, y quizá miedo, a los visitantes y rivales. Un calendario que rivaliza con el nuestro. Los mayas manejaban dos calendarios principales, el Jaab, de 365 días solares, y el Tzolkin, de 260 días sagrados. Cada 52 años, ambos coincidían, marcando un ciclo que consideraban de renovación cósmica. Su precisión es tal, que el Jaab solo se desvía un día cada 6500 años, superando incluso a algunos calendarios modernos. Lejos de ser una simple herramienta agrícola, su calendario era un sistema espiritual. Cada fecha tenía un significado y una energía específica que influía en ceremonias, guerras y coronaciones. En ciudades como Copán o Palenque, las inscripciones muestran que este conocimiento del tiempo era parte del poder político. Saber cuándo actuar era tan importante como saber cómo. El cero mucho antes que nosotros. En Europa, el concepto del cero llegó desde India a través de los árabes alrededor del siglo XII. Pero los mayas ya lo utilizaban 1000 años antes. Lo representaban con un símbolo en forma de concha, y lo integraban en su sistema numérico vigesimal, base 20. Este invento no solo revolucionó sus cálculos comerciales, sino que les permitió registrar ciclos astronómicos con exactitud milimétrica. Por ejemplo, podían predecir eclipses y seguir la posición de planetas como Venus o Marte con un margen de error de apenas horas. Lo más sorprendente es que su noción del cero no era solo matemática, también tenía un sentido filosófico y espiritual, relacionado con el inicio y el fin de los ciclos cósmicos. Ciudades planificadas con visión cósmica. Los mayas no construían al azar. Sus ciudades estaban alineadas con eventos astronómicos, el amanecer en el solsticio, la posición de Venus, el paso de ciertas constelaciones. Además, conectaban sus templos y plazas mediante saqueo, calzadas elevadas de piedra caliza, que podían extenderse decenas de kilómetros. Llamadas caminos blancos porque brillaban bajo la luz de la luna, servían para procesiones, comercio y comunicación entre ciudades. Este diseño urbanístico combinaba cosmología y funcionalidad, reflejando la idea de que la ciudad era una representación terrestre del universo. Arquitectos que jugaban con la luz y el sonido.
En Chichén Itzá, al aplaudir frente a la pirámide de Kukulcán, el eco reproduce el canto del quetzal, una ave sagrada. En los equinoccios, la luz proyecta una sombra que forma una serpiente ondulante bajando por la escalinata. Estos efectos no son casuales. Los arquitectos mayas calculaban la posición exacta del sol y diseñaban estructuras que unían arquitectura, astronomía y mitología. Cada efecto visual o acústico reforzaba el poder de los gobernantes y la conexión con los dioses. Es como si cada edificio fuera, a la vez, un templo, un calendario y un espectáculo ceremonial. No solo vivían en la selva. Aunque solemos asociar a los mayas con la jungla, su territorio abarcaba desde las costas del Caribe hasta las tierras altas montañosas de Guatemala y Honduras. En el norte de Yucatán, construyeron ciudades costeras como Tulum, que funcionaban como puertos comerciales. En las tierras altas, erigieron fortalezas como Zaculeu, adaptadas al terreno rocoso. Esta diversidad geográfica les permitió explotar recursos variados: sal en la costa, obsidiana en las montañas, cacao en las tierras bajas. El misterio del colapso. Entre el 800 y el 900 después de Cristo, muchas ciudades del sur, como Tikal o Copán, fueron abandonadas. Las teorías incluyen sequías prolongadas, sobreexplotación agrícola, guerras internas y colapso político. Sin embargo, el pueblo maya no desapareció. Hoy, más de 6 millones de personas hablan alguna de las 30 lenguas mayas, y mantienen tradiciones ancestrales. El colapso fue, en realidad, una reconfiguración de su mundo, no su fin. Astrónomos que leían el cielo como un libro. Los mayas eran obsesionados observadores del cielo. En ciudades como Oaxactún y Copán, construyeron observatorios circulares y alinearon templos con puntos específicos del amanecer o el ocaso. Venus, en particular, tenía un significado central. Su aparición y desaparición marcaban el inicio de guerras o ceremonias importantes. El Códice de Dresde incluye tablas que siguen el ciclo sinódico de Venus, 584 días, con una precisión que asombra a los astrónomos modernos. Para ellos, los cuerpos celestes eran deidades que participaban en la historia humana, y sus movimientos dictaban los ritmos de la vida. Comerciantes de largas distancias. El comercio maya iba mucho más allá de su territorio inmediato. Sus redes de intercambio llegaban al altiplano central de México y hasta Centroamérica. Transportaban jade, obsidiana, sal, plumas de quetzal, cacao y cerámica fina. En la costa, usaban canoas talladas en troncos gigantes, capaces de transportar hasta 25 personas y cargamentos pesados. Los cronistas españoles describieron haber visto flotillas enteras en las costas de Yucatán, con mercaderes que usaban algodón y cacao como moneda. Este comercio no solo movía productos, también ideas, estilos artísticos y tecnologías. El azul que no se apaga. El azul maya es un pigmento único que ha desconcertado a los científicos por siglos. Se usaba en murales, cerámica e incluso para pintar los cuerpos de los sacrificados. A pesar del paso de más de 1000 años, su color sigue tan intenso como el primer día. Su fórmula, descubierta recientemente, combina índigo natural con arcilla de paliborskita, sometidos a calor controlado. El resultado es un pigmento resistente a la luz, al agua y al paso del tiempo, una especie de color eterno, que los mayas consideraban sagrado. El deporte que podía costarte la vida. El juego de pelota mesoamericano no era un simple entretenimiento, era un ritual cargado de simbolismo. Se jugaba con una pelota de caucho macizo de hasta 4 kilos, golpeada con caderas, rodillas y codos, pero nunca con las manos ni pies. En algunas ciudades, como Toniná o Chichén Itzá, se cree que el partido podía culminar con sacrificios humanos, probablemente de prisioneros de guerra o, en raros casos, de jugadores destacados como ofrenda a los dioses. El juego representaba la lucha cósmica entre el día y la noche, la vida y la muerte. En sus canchas, aún se pueden ver relieves de jugadores con elaborados tocados y protectores de cuero, congelados en pleno movimiento desde hace más de 1000 años. Cirujanos de la antigüedad. Los mayas tenían un sorprendente conocimiento médico. Practicaban trepanaciones craneales para aliviar la presión tras golpes o enfermedades, y perforaciones dentales para incrustar piedras preciosas como jade o turquesa. Usaban plantas medicinales como la corteza de ceiba para calmar el dolor, y técnicas de sutura con cabello humano. Aunque su medicina estaba impregnada de rituales y simbolismo, muchas de sus prácticas tenían una base empírica efectiva.
Sus cráneos perforados muestran signos de cicatrización, prueba de que los pacientes sobrevivían a estas operaciones. La sangre como puente con los dioses. En la cosmovisión maya, la sangre era la esencia vital que conectaba a los humanos con el plano divino. Los gobernantes realizaban autosacrificios perforándose la lengua, las orejas o los genitales con espinas de manta raya o cuchillas de obsidiana. La sangre se recogía en papel de corteza, que luego se quemaba como ofrenda. Se creía que el humo alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio cósmico. Estas ceremonias no eran privadas, se realizaban en plazas ante la población, reforzando el poder y el carácter sagrado del gobernante. Una dieta variada y sagrada. El maíz era el corazón de la dieta y de la mitología maya. Según el Popol Vuh, los dioses formaron a los primeros hombres con su masa. Acompañaban este alimento con frijol, calabaza, chile, cacao, pescado, pavó, venado y frutas como papaya, guayaba y zapote. El chile era tan importante que incluso en el inframundo, según sus creencias, había un río de chile como prueba para las almas. Sus métodos de cultivo, como las milpas y terrazas, permitían aprovechar la tierra de forma sostenible por siglos. Tumbas reales que narran vidas enteras. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz Luigier levantó una losa en el templo de las inscripciones de Palenque y descubrió la tumba de Kainich Hanaa, Pacal. El sarcófago estaba cubierto por una tapa de piedra con un relieve que aún genera interpretaciones. Para algunos, una escena mitológica, para otros, un rey viajando al inframundo. Dentro, el cuerpo estaba adornado con un máscara de jade, concha y perlas. Su hallazgo fue uno de los momentos más importantes de la arqueología mesoamericana, confirmando que los templos también servían como mausoleos reales. El inframundo y el viaje del alma. Para los mayas, la muerte no era el final, sino un tránsito hacia el Xibalbá, el inframundo gobernado por deidades temibles. El camino estaba lleno de pruebas, ríos de sangre, casas llenas de cuchillas, desafíos de oscuridad total. Los entierros incluían ofrendas de comida, jade y herramientas para el viaje. En algunos casos, colocaban una cuenta de jade en la boca del difunto, símbolo del aliento vital que le acompañaría más allá. Este concepto del más allá influyó profundamente en su arte, su arquitectura y sus rituales. Los guardianes del fuego eterno. En muchos centros ceremoniales, había hornos o altares donde el fuego sagrado debía permanecer encendido todo el año. Se creía que si se apagaba, el equilibrio del mundo corría peligro. Los sacerdotes se encargaban de alimentarlo con maderas aromáticas como copal, cuyo humo blanco se ofrecía a los dioses. El aroma del copal, aún usado en comunidades mayas actuales, es un vínculo olfativo milenario que conecta pasado y presente. Escritura que también se baila y canta. Además de su compleja escritura, los mayas transmitían historias a través de danzas y música. Los códices muestran escenas de músicos con tambores, flautas y caracolas marinas. Las danzas eran narrativas, contaban mitos, victorias militares o invocaciones a los dioses. En ceremonias importantes, los gobernantes participaban personalmente, reforzando su conexión divina ante el pueblo. Era una forma de escribir en la memoria colectiva sin usar papel ni piedra. Animales sagrados y mensajes ocultos. Cada animal tenía un significado espiritual. El jaguar representaba el poder nocturno y la fuerza del inframundo, el quetzal, la libertad y la conexión con el cielo, la serpiente, el renacimiento y el conocimiento. Estos símbolos aparecían en tronos, estandartes y armaduras ceremoniales, transmitiendo mensajes políticos y religiosos sin necesidad de palabras. Tatiana Proskouriakov y la historia redescubierta. Hasta mediados del siglo XX, muchos arqueólogos creían que los glifos mayas eran solo datos astronómicos o religiosos. Eso cambió gracias a una mujer, Tatiana Proskouriakov. En 1960, estudiando las estelas de piedras negras, en Guatemala, notó que las fechas se agrupaban en patrones que coincidían con eventos humanos, nacimientos, ascensos al trono, guerras y muertes. Su hallazgo demostró que las inscripciones mayas eran historia política y dinástica, un registro de personas reales y no solo de dioses o planetas. Este descubrimiento abrió la puerta a descifrar la escritura y reconstruir la historia maya desde su propia voz, cambiando para siempre nuestra visión de esta civilización. Maestros del cacao. El cacao para los mayas no era un postre, era oro líquido. Lo llamaban cacab,
y su preparación distaba mucho del chocolate dulce que conocemos hoy. Las semillas eran tostadas, molidas en metates de piedra y mezcladas con agua, chile, achiote y miel. El resultado, una bebida espesa, espumosa y amarga que se servía en vasijas decoradas con glifos. Pero el cacao también era moneda. Una vaina podía valer lo suficiente para comprar comida o herramientas, y su posesión estaba asociada al prestigio social. En rituales, se ofrecía a los dioses o se servía en banquetes de élite, sellando alianzas políticas o matrimonios. Incluso en tumbas reales se han encontrado vasijas con restos de teobromina, el compuesto del cacao, como símbolo de riqueza y de la energía necesaria para el viaje al inframundo. 3 libros que sobrevivieron al fuego. La llegada de los conquistadores y misioneros españoles fue catastrófica para la memoria escrita de los mayas. Miles de códices fueron quemados por considerarse libros de idolatría. Solo 3 sobrevivieron a las llamas: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid y el Códice de París. El más famoso, el de Dresde, contiene tablas astronómicas que permiten predecir eclipses y el ciclo de Venus con una exactitud sorprendente. Su precisión es tal, que investigadores modernos han comprobado que sus cálculos apenas se desvían de los actuales. Estos códices, escritos en papel de amate y pintados con pigmentos minerales y vegetales, son ventanas a un mundo que casi fue borrado. Cada página es un recordatorio de lo que se perdió, y de lo que todavía podemos aprender. El mito de los mayas pacíficos. Durante mucho tiempo, se creyó que los mayas eran una civilización pacífica dedicada solo a la astronomía y la agricultura. Las investigaciones modernas han revelado lo contrario: existían guerras constantes por territorio, comercio y prestigio. Ciudades como Dos Pilas y Calakmul construyeron murallas defensivas, y las inscripciones relatan capturas de reyes enemigos y saqueos a gran escala. La guerra era parte de su equilibrio cósmico, tan ritual como sangrienta. Una cultura viva. Aunque las grandes ciudades fueron abandonadas, el mundo maya nunca desapareció. Hoy, millones de mayas viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, manteniendo su idioma, su ropa tradicional y sus ceremonias. En mercados de Chiapas o las tierras altas de Guatemala, es común escuchar conversaciones en celtal, quicheomán, y ver rituales que combinan creencias prehispánicas con elementos del cristianismo colonial. El mundo maya sigue aquí, recordándonos que no es solo una historia antigua, sino una cultura en movimiento.